Bien, buenas tardes. Sí se oye, ¿verdad o no? Buenas tardes. Buenas, profe, ¿todo bien? Pura vida, por dicha. Bueno, espero que les haya ido pura vida en el examen. Hay una distribución curiosa esta vez en las notas, pero eso se vio en todos los grupos, o bueno, hasta el momento parece que se ha visto en todos los grupos, que es que digamos, hay una parte, una mayoría que están pues, bastante bien, la nota, y después hay una parte que está bastante mal, y en medio eh, no hay tantos. Entonces, pues en eso, este examen de momento, por lo menos, se ha comportado diferente de como se había observado antes. No sé qué, bueno, hay una encuesta que pasó, que se pasó por medio de la comunidad de Química 2 para como recoger cosas sobre, digamos, impresiones sobre el examen y sobre el curso hasta el momento. Entonces, si hubiera alguien que no le ha llegado eso, me manda al chat para mandarle el link. Yo de momento no tengo el link, pero lo puedo pedir, ¿verdad? El vínculo para hacer esa encuesta, que nos interesa mucho que nos la llenen con lo que sea, ¿verdad? Es decir, las respuestas a las preguntas son las respuestas a las preguntas, hay que darlas, además es totalmente anónimo. Entonces, eh, el interés pues es ir mejorando, ¿verdad? Entonces, por favor, si hubiera alguien que no le llegó el vínculo de la encuesta sobre, digamos, la encuesta post-examen, entonces me manda un mensajito y yo le consigo ese vínculo, ¿sí? Luego hay otra cosa importante que avisarles, que es que ya, eh, digamos, en las próximas horas va a estar disponible en el TEC Digital la información sobre el trabajo 2. Entonces, recuerden que para esta semana era hacer el trabajo 1, que es como un video donde se abordan, y bueno, no he visto que me hagan preguntas, pero cualquier cosa ahí me las mandan también, el que quiera, tenga alguna consulta, me la manda. Sobre este trabajo 1, que es ese video, que es, no es que se explique totalmente la publicación que hayan escogido o el grupo de archivos o lo que sea el tema, sino más bien que traten de explicar aquellas cosas que tienen que ver con el curso, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? No es que se tiene que entender absolutamente todo, sino en qué medida tiene que ver con el curso. Y eh, vamos a ver, bueno, ya ahí les pasé los registros del primer quiz. Si hubiera algún asunto, lo más probable es que los vaya a referir al asistente, que él me mandó eso desde hace, no sé, por lo menos 3 semanas, o sea, no tardó nada, el que tardó fui yo en ponérselo a disposición a ustedes, pero si hubiera algún asunto se lo podemos pasar a él, si hubiera alguna consulta o algún reclamo, lo que sea, y, y este, y ya si hace falta, pues entonces
yo también ayudo ahí a revisar. Vieron que les puse por aparte el pedacito que estaba en el TEC digital de la otra parte que era en grupos, porque me pareció que pues había algunos que tenían notas pues francamente buenas en lo del TEC digital y muy bajas en la otra parte. Entonces, eh, es posible que lo deje separado, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no? Eh, bueno, eso sobre los quizzes y ya espero pues irles pasando las notas que faltan de los quizzes. Va a haber varios otros quizzes. El fin de semana pues hubo 2 ejercicios que para los que los entregaron en el TEC digital se les pueden contar como notas de quiz, pero no, por supuesto no son quizzes obligatorios, ¿verdad? Simplemente era una práctica que si alguien la hacía y quería entregarla, pues puede contarle como una nota de quiz. Eso en el caso de que sea una nota pues buena, ¿no? Si no, pues no tiene sentido. Va a haber suficientes otros de los que estén, digamos, a disposición de todo el mundo al mismo tiempo y con anticipación, anunciado, para cubrir los por lo menos 7 quizzes que contempla este curso. ¿Okay? Y bueno, no sé si hasta aquí hay algún asunto o entramos en materia de una vez. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Y estamos entonces, en principio, aquí se ve una pizarra que de momento es color como rosadito. ¿Es así o no? Sí, profe, sí se ve. Ok, pura vida. Entonces, ahora vamos a entrar en otro tipo de equilibrio que es, pues, es muy importante y de hecho le dedicamos esta y las próximas semanas, ¿ok? Que son los equilibrios ácido-base. Muy importante es este tema y por eso se le dedican 2 semanas. La importancia de los ácidos y las bases reside en 2 cosas. La primera es que nuestro mundo, nuestro planeta, digamos, es esencialmente acuático, ¿verdad? Nosotros estamos hechos de cerca de un 70 o 80% de agua. Y pues esencialmente toda la vida de este planeta está basada sobre sistemas acuosos. ¿Okay? Entonces, los ácidos y las bases, por supuesto que no solamente existen en sistemas acuosos, pero tienen una gran importancia en los sistemas acuosos y determinan muchísimas cosas de la reactividad de las sustancias que están allí, en fin, determinan muchísimo de cómo ocurren las cosas. Entonces, por esa razón es que a este tema se le dedica un tiempo considerable, que son 2 semanas. También se le dedica bastante tiempo porque lo requiere, es decir, no es tan sencillo como verlo en unos 10 o 15 minutos. Hay otros temas que son sumamente importantes, pero se ven muy rápido, son sencillos, o no hay mucho que discutirles. Por ejemplo, se acordarán cuando en la química 1 se hablaba de nomenclatura. Bueno, las reglas de la nomenclatura son tales y lo que sigue es practicar,
¿verdad? ¿Cómo se hace una ecuación química? Se hace de tal manera. Y lo que sigue es practicar, ¿verdad? En fin, hay toda una serie de temas que son sumamente importantes en la química, pero que no requieren mucho tiempo para comprenderlos. Tal vez lo que requieren es práctica, o incluso hay algunos que no requieren pues ninguna práctica siquiera, ¿verdad? Son, a pesar de que sean muy importantes. Este tema tiene ambas cosas. Es sumamente importante, pero también requiere bastante de revisarlo, de verlo en un poco de profundidad, porque tiene como muchos detalles. Bueno, muchos no, algunos cuantos. ¿Ok? Pero nosotros, eh, antes de entrar en los detalles, vamos a ver lo general. ¿Ok? Y una primera cosa muy importante de tener en cuenta es que en este curso eh, vemos ácidos y bases, pero para sistemas acuosos, ¿ok? Es decir, donde tenemos disoluciones en agua. Hay ácidos y bases para otro tipo de, digamos, de disoluciones, o disoluciones en amoníaco, por ejemplo, en amoníaco líquido. Casi en cualquier disolvente podría uno hablar de que hay ácidos y bases, pero la introducción al tema se hace mejor si lo vemos en el agua, que finalmente va siendo pues el medio más importante para todos los efectos de cualquier forma. Ustedes en su vida cotidiana y profesional, esencialmente siempre van a estar confrontados con sistemas acuosos cuando lo estén, ¿verdad? Es decir, cuando tengan que ver cosas de química, pues casi siempre va a ser para sistemas acuosos. Bueno, veamos este caso aquí, donde tenemos esta ecuación química, que es HA, aquí, HA, que vamos a suponer que esta es una sustancia, ¿no? Este es hidrógeno que está enlazado, ¿verdad? A este anión A y está disuelto en agua. Y si lo hacemos reaccionar con una molécula de agua, entonces se nos forma el anión A-1 y el catión H3O+. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí en este caso tenemos una sustancia, aquí inicialmente, que es una molécula, ¿ok? Y esta molécula se ioniza, ¿ok? Es decir, pasa de un estado donde no hay iones a un estado donde hay dos iones, ¿ok? De carga opuesta. Un ion negativo y un ion positivo. ¿Recuerdan cómo es que se llamaban los iones positivos? ¿Alguien que se acuerde? Cationes. Exacto. Y los otros eran aniones, ¿verdad? Entonces, vean que aquí de este lado empezamos con cero cargas, ¿verdad? La suma de cargas es igual a cero. Es igual a cero. Y de este lado, cuando sumamos las cargas
bueno, digamos las cargas con sus signos, también nos da igual a 0, ¿ok? Entonces siempre esa es una condición para el balanceo de las ecuaciones, ¿ok? La suma de cargas tiene que dar igual en ambos lados de la ecuación. Bueno, por lo demás, vemos que la ecuación está balanceada porque vemos que hay un átomo de hidrógeno más 2 aquí, son 3, y aquí vemos 3, ¿verdad? Vemos un anión A que está de este lado también, ¿ok? Entonces, y un átomo de oxígeno que está de este lado. Entonces, ahí está balanceada esta ecuación. Mucho ojo con este proceso que se llama proceso de ionización. ¿Por qué? Porque partimos de un estado, de una situación donde no hay iones, pasamos a una nueva situación donde sí hay iones. Entonces, el que se ioniza es una sustancia molecular que no tiene carga ni tampoco tiene iones, ¿verdad? No es una sal, ¿ok? Las sustancias iónicas, que también les llamamos sales, sí están hechos de iones, y en ese caso, si los separamos en iones, ¿cómo es que se llama ese proceso? Cuando disolvemos una sal, ¿se acuerdan? Ese es el tema de la semana pasada. ¿Cómo se llama ese proceso? Cuando cogemos una sal, digamos cloruro de sodio, que ambos tienen carga, y entonces los convertimos en bueno, los separamos en los respectivos iones, ¿verdad? El ion cloruro y el ion sodio. ¿Cómo es que se llama este proceso? Disociar. Exacto. Entonces, disociar o disociación se le llama porque ya los iones ya existen, ¿no? Este ion sodio, este ion cloruro, y nada más los estamos disociando por medio de solvatarlos, ¿verdad? Solvatarlos con moléculas de agua o con el disolvente que hayamos, donde hayamos hecho la disolución. Normalmente es agua. En este otro caso, nuestra sustancia inicial era molecular, ¿ok? Y esta sustancia molecular la separamos en dos iones y por eso a ese proceso le llamamos ionización, ¿ok? Eso es lo primero que tiene que quedar claro. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bien. Cuando en agua se nos forman iones hidronio, a este le llamamos hidronio, ¿okay? H3O más se llama ion hidronio. También a veces lo ponemos como H más, acuoso, ¿verdad? Pero la manera en que acostumbramos ponerlo en el TEC es esta, H3O más, ¿ok? Cuando una sustancia que disolvemos en agua nos forma iones hidronio, decimos que es una sustancia ácida. Veamos este otro caso. Tenemos aquí esta otra sustancia X, y a esta sustancia, al disolverla en agua, le pasa una cosa un poco diferente. Esta sustancia X, que está disuelta en agua, reacciona con una de las moléculas, digamos, pongámosle con 2, para hacer todo tener todo el proceso, digamos, completo. Realmente uno podría poner esto en 2 ecuaciones, pero vamos a ponerlo con 2 moléculas de agua. Entonces, a una de ellas le arrebata su hidróxido, ¿ok? Y la otra molécula de agua se queda con el H, el hidronio, que queda suelto, ¿verdad? Entonces esto queda ahí. Entonces vean que se está formando también ion hidronio, ¿ok?
tenemos ambas posibilidades y a cualquiera de las dos sustancias le decimos que es un ácido. ¿Por qué? Porque forma ion hidrógeno. Bien. Vean que nosotros ambas ecuaciones las pusimos con una flecha de equilibrio. ¿Okay? Estamos indicando así que es un sistema que está en equilibrio. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la expresión de la constante de equilibrio para estos sistemas? Veamos primero el primer sistema, el que está, vamos a ver qué pasó, se me perdió el ratón. Disculpen un instante, algo pasa aquí. Está fallando el ratón. Okay, vamos a ver. Bueno, voy a tener que cerrar la pizarra un momento y volver a ponerla a caminar. Bien, bueno, parece que ya está funcionando. Entonces, estaba preparando aquí, borrando un poco todas estas anotaciones, ¿verdad? Aquí tenemos, ambos son sistemas acuosos. Y la pregunta es, ¿cuál sería la expresión de la constante de equilibrio para esta de aquí arriba? Alguien que me la pueda dictar. ¿Cuál sería la constante de equilibrio para esta? Voy a ponerla en azul. Para esta ecuación que está aquí. ¿Okay? ¿Qué le pongo arriba? El A menos 1 y el H3O más. H3 más. Ok, muy bien. ¿Y abajo qué le pongo? Creo que solo el HA. Ajá. ¿Y por qué solo el HA? Porque son los únicos que están acuosos, ya el agua es líquido. Sí, Entonces pero está en otra fase. el agua está disuelta en agua. Ah, Ok, entonces esa no sería la razón por la que no se pone esto. No está en otra fase. Es exactamente la misma fase. Es el agua donde está disuelto todo esto. Es Entonces no porque es. es constante, profe. Ajá, ¿y por qué es constante esa ecuación, esa concentración? A ver, alguien que me explique esa parte. Eh, les pregunto porque en realidad sí es, digamos, es bueno saberlo. No es para, digamos, eh, seguramente los que ya me dijeron que es constante, tal vez no se acuerden, pero ¿cuál es la masa molar del agua? ¿Cuál es la masa molar del agua?
son 16 del oxígeno más 2 del hidrógeno, ¿cuánto daría? 18 gramos por mol, ¿verdad? Y si un litro de agua pesa más o menos 1 kilo, entonces, ¿cuántos moles de agua hay en 1 kilo? ¿Cuántos son? A ver, 1 kilo son 1000 gramos. A ver. ¿Se acuerdan cuál era la definición de la concentración molar? Era moles de disolución entre litros de disolución. Exacto. ¿Y cuántos moles hay en 1 kilo? 0,018. No, ese es eso es lo que pesa un mol de agua en kilos, digamos. Pero es 0,018 kilos, ¿verdad? Pero tenemos 1 kilo. Digamos, en un mol hay 0,018 kilos. Pero lo que queremos es al revés. Entonces decimos 18 gramos entre mol, ¿verdad? Eso lo queremos convertir de alguna forma en X cantidad de moles, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenemos que llegar de este dato aquí. Y tenemos también 1 kilo, que son 1000 gramos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos para que se nos conviertan en moles, que nos queden solo moles? Bueno, pues entonces sabemos que para que estas unidades nos pasen al numerador, tenemos que poner esto en el denominador, ¿ok? ¿Está bien? Porque son gramos entre mol, ¿ok? Entonces, estas unidades nos van a pasar al numerador. ¿Y cuánto nos daría eso entonces? ¿Cuál es la concentración del agua? Creo que era como 50 y algo. 55 o 55. Ok, entonces este es más o menos 55 molar la concentración del agua. Ok, 55 moles por cada litro de agua. Esa es más o menos la concentración. Pero nosotros ni le estamos agregando ni le estamos quitando agua. Entonces, esta concentración esencialmente se mantiene constante, cerca de 55 moles por cada litro. ¿Okay? Y por esa razón es que es constante. La consideramos constante y por eso la sacamos. Ya no es una de las variables que forman la constante de equilibrio. ¿Okay? Esta parte, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere que la veamos de otra forma? ¿O cuál? No sé, nada más díganme, sí, porque sí es importante, digamos, que esto quede claro. Porque es que no considera uno la concentración del agua dentro de las constantes de equilibrio ácido básicas. ¿Okay? O bueno, en los sistemas acuosos en general. Bueno. Entonces, el agua uno no la considera porque prácticamente no cambia su concentración, es constante, porque es tan grande que los otros, digamos, los reactantes y productos no logran alterar la concentración del agua aunque reaccionen con ella. Y esa es la razón por la que uno la pone como si fuera constante. ¿Okay? Digamos, las otras concentraciones, por ejemplo, de esto, aunque reaccione con agua, pero esto va a estar cerca de, digamos, de 0,01 molar o algo así, mientras que la concentración de agua es 55 molar. ¿Okay? Por esa razón es que uno la pone como constante. Bien. Si ya nosotros dijéramos, bueno, este también está a 50 molar,
pues ya ahí es otra cosa, ¿verdad? O tenemos un sistema donde el agua, o sea, un sistema que no es acuoso, que el disolvente no es agua, sino que es otro disolvente, y el agua es uno de los reactantes que está en concentraciones bajas, en ese caso tampoco sería constante la concentración del agua. Pero como es un sistema acuoso, por eso decimos que la concentración de agua es constante. ¿Ok? Es esencialmente constante. Bien. Bueno, eso es lo primero. Y por esa razón, los compañeros que dijeron que no se considera la concentración del agua, tenían razón. Nosotros no consideramos la concentración del agua. Y la expresión de la constante, en este caso, de esta reacción, queda así como está ahí arriba. ¿Okay? Para la siguiente reacción, que es esta otra, también tenemos una constante de equilibrio donde excluimos la concentración del agua. Entonces, ¿cómo quedaría esto? X o H. Ok, muchas gracias. X o H menos. Ajá. Por la del hidrógeno, ¿verdad? Y abajo, La X. solo la X, ¿verdad? Ok. Entonces, vean que abajo queda siempre la que consideramos como la sustancia ácida y arriba siempre queda el producto que es necesario para que esa sustancia sea ácida, ¿verdad? Que es que se forme el ion hidrógeno, ¿ok? En ambos casos vemos que ese queda como producto. Y así son en general todas los ácidos que vamos a considerar nosotros en este curso, que son ácidos, pues, digamos, sustancias que se comportan como ácidos en el agua. ¿Ok? Bien, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver de un ácido que se llama ácido carbónico, que es un ácido súper importante en la vida. Digamos, nosotros funcionamos con este ácido carbónico y sus equilibrios. El ácido carbónico se forma a partir de CO2 y por eso es que los mares se están, bueno, digamos que esta es una de las razones por las que los mares se están acidificando, porque está aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera. Y ustedes recordarán la famosa constante de Henry. Bueno, resulta que el ácido carbónico no solamente se disuelve, el CO2 no solo se disuelve en el agua, sino que reacciona con agua para formar ácido carbónico. ¿Qué es esto? ¿Ok? El ácido carbónico, que se puede escribir la fórmula de esta manera, como está aquí abajo, cuando ya lo tenemos en el agua, él puede reaccionar con una molécula de agua y formar bicarbonato, o sea, carbonato ácido, que es un anión, ¿ok? Y ion hidrógeno, ¿ok? También acuoso. Este es un caso donde, como el de aquí arriba, ¿ven? Que el hidrógeno está en la molécula y la molécula se ioniza y suelta ese hidrógeno que se junta con una molécula de agua. ¿Ok? Entonces se forma el ion hidrógeno. Es decir,
este hidrógeno se va como catión y queda pegado a una molécula de agua, ¿verdad? Bueno, ese es el caso de la mayoría de los ácidos, pero hay algunos que no funcionan así, ¿verdad? Hay algunos que funcionan de esta otra manera, que es que se roban un ion hidróxido del agua, ¿ok? Pero la mayoría funcionan de esta otra forma. Y a esto le llamamos ácidos próticos, ¿ok? Entonces, mucho ojo. Alguien que me diga por qué es que a estos ácidos les llamamos próticos. Los que funcionan de esta forma, que tienen esto. Bueno, a ese H+, pues si ustedes se fijan en la configuración electrónica, realmente es un protón nada más. Es un protón. ¿Ok? Ese protón realmente pues no se separa así nada más de una molécula, sino que necesita ser solvatado por moléculas de agua. Entonces, por eso es que escribimos H3O. Realmente, pues H3O es como en sentido figurado. La verdad es que los protones quedan solvatados por más moléculas de agua que solo una, pero la representamos como H3O, ¿ok? Más uno. En este otro caso, la molécula no tiene ningún protón que se le separe. Entonces, a este le llamamos un ácido aprótico. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí me van siguiendo o hay alguna pregunta? Bueno. Entonces, nosotros no podemos saber, con solo ver la molécula, aunque tenga átomos de hidrógeno la molécula, como en este caso el ácido carbónico tiene 2 átomos de hidrógeno. No podemos saber si es prótico o aprótico. Primero tenemos que ver cómo es que reacciona con el agua. Entonces, en este caso, vemos que se ioniza formando el ion carbonato ácido y uno de los hidrógenos que estaban ahí pegados se va para acá. ¿Ok? Quiere decir que sí es un ácido prótico. ¿Ok? Es un ácido prótico. Porque suelta uno de los protones que tiene ahí pegados, de los átomos de hidrógeno, y ese átomo de hidrógeno es el que pasa a formar el ion hidrógeno. ¿Ok? Bien. La constante de equilibrio es esta que está aquí. Este es el valor de esta constante de equilibrio. Vamos a escribir cómo sería la expresión de esa constante. Pues sería la Q, pero cuando tenemos el sistema en equilibrio, y entonces allí, ¿qué le pongo ahí arriba en las concentraciones? ¿Qué pongo en los corchetes? Aquí. Ya vimos que normalmente aquí va solo uno, ¿verdad? Vamos a ver si en este caso también, sí, tenemos agua acá, entonces este agua no la ponemos, pero ¿qué va en estos corchetes? A ver. Iría el HCO3 y el H3O. H3O más. Y aquí, sí, ¿verdad?
todos de acuerdo? Ahí está bien esa constante de equilibrio, entonces. A ver, ¿qué está mal ahí? Es el H2CO3 abajo. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Verdad? Ahí va el ácido, ¿no? Que es este de aquí. ¿verdad? Esto es lo que se toma en cuenta en el equilibrio, en la Q de este sistema es este. El agua, habíamos dicho, se considera que la concentración es constante y por eso no se toma en cuenta. ¿Okay? Vean que da pequeño, es el valor de esta constante que le ponemos cuando está asociada a la formación de hidróneo, o sea, es de una reacción ácida, entonces le ponemos K sub A. ¿Ok? Ojo, ¿verdad? Entonces, esa constante de equilibrio le llamamos K sub A o simplemente Ka. ¿verdad? Ka. ¿Ok? Esa le llamamos la constante de acidez. A veces también le llamamos constante de disociación ácida, porque en muchos de los casos, efectivamente, la sustancia se disocia o se ioniza. No se disocia, ¿verdad? Se ioniza. Pero bueno, ya ustedes saben que a veces nosotros en la química usamos términos que son, digamos, estrictamente erróneos, pero no nos lo tomamos demasiado en serio. ¿Okay? Entonces, utilizamos todavía en las clases y demás ese término que pues si uno quisiera ser muy estricto sería incorrecto, porque ahí realmente no hay una disociación, sino que la sustancia se está ionizando. ¿no? No es una disociación, porque no es una sustancia iónica, es una sustancia molecular. ¿okay? Pero bueno, a la Ka solemos llamarle constante ácida o constante de disociación ácida. Si ustedes oyen constante de disociación ácida, lo que hay que hacer es simplemente entender que pues, es la Ka. ¿okay? Bueno, y es la constante asociada a este equilibrio de aquí, donde se forma el ion hidróneo. Es uno de los productos. ¿okay? Muy bien. Ahora, importante un concepto aquí que voy a introducir. Los valores de las constantes de equilibrio muchas veces, y sobre todo cuando se trata de constantes de equilibrio ácidas y básicas, las expresamos reduciendo su tamaño por medio de la función P. La función P está definida como el menos logaritmo en base 10 de X, ¿ok? De lo que sea que le pongamos. Entonces, por favor, alguien que me calcule cuál sería la pKa de este ácido. Que sería la función P de 4,3 por 10 a la menos 7. Tiene que dar 6, algo, creo. Vamos a ver si es cierto. 6.36 me dio mi profe. 6,36. Ajá. Ok. ¿Alguien que me confirme, por favor? Confirmo, profe. Ok, muchas gracias.
Es muy, muy común que usemos la pKa o la pKb. pKb, pero no hemos hablado de KB, ¿verdad? Bueno, pero la pKa es muy común que la utilicemos. Vamos a ver aquí otro caso de una sustancia que, que tiene, digamos que es sumamente común. Se consigue en las farmacias y también se puede conseguir en las tiendas de insumos agrícolas como un fertilizante. Es el ácido bórico. El ácido bórico también suele usarse para, no sé, ¿hay alguien que hayan usado ácido bórico en la casa, que lo haya oído mencionar o que lo conozca? Yo sí he oído que, bueno, que a veces mi mamá usa algo con eso, pero no me acuerdo qué es. Ajá. Y no lo mezcla como con azúcar o algo así, ¿no? No ha sabido. Creo, bueno, no sé, profe, no estaría seguro, pero creo que sí. Ajá. ¿Y para qué podría servir eso? No se acuerda. No, Bueno, profe, no. no. Bueno, también es común que se use, por ejemplo, a veces lo echan en los zapatos. Sobre todo si a alguien le huelen mucho los pies, ¿verdad? Entonces, esas cosas a uno se le olvidan, porque uno no quiere acordarse de que le huelen los pies. A veces, a mí hubo un tiempo en que me olían los pies, pero eso no funcionó tan bien. Funcionan otras cosas mejor, como los antimicóticos, pero el ácido bórico, pues dependiendo del caso, ¿verdad? Puede funcionar muy bien y sí logra inhibir el crecimiento de hongos, también en los zapatos, por ejemplo. Cuando ustedes se les mojan los zapatos y a veces se ponen apestosos, si son de cuero, pues cuesta un poco como, ¿verdad? Eh, Sobre todo si son bonitos y caros, ¿verdad? Etcétera. Entonces da lástima, pues se les puede echar un poco de ácido bórico disuelto en agua o si no disuelto en alcohol y eso ayuda, hay que echarlo como por dentro, ¿verdad? Ayuda bastante a que huelan menos. Y la otra cosa para la que se usa el ácido bórico, que es sumamente común, es mezclándolo con, eh, con, por ejemplo, con leche en polvo y azúcar o con miel, con cosas que les gusten a las cucarachas, ¿sí? Y a las hormigas, porque el ácido bórico, bueno, no estoy muy seguro, pero entendía que inhibe el funcionamiento adecuado del sistema digestivo de estos bichitos y entonces ellos se comen eso y les mata ciertas bacterias que necesitan para nutrirse y entonces se mueren, ¿verdad? Pero ya leí algunas otras versiones, ¿verdad? Por ahí unos que dicen que le hacen daño al exoesqueleto de las cucarachas y cosas por el estilo. Lo cierto es que se usa mucho para eso y muchos de los productos que ustedes van a encontrar contra cucarachas y hormigas contienen boro, ya sea como ácido bórico o como algún otro compuesto, digamos, de boro. Eh, y entonces, pues, siempre está metido en un cebo, en algo que le gusta al animalito y que se lo lleva y se lo come. Y entonces después tienen problemas, ¿verdad? Y también pues las hormigas que cultivan hongos para comer también pueden matar el hongo llevándose el ácido bórico porque el ácido bórico inhibe el crecimiento de los hongos, ¿verdad? Entonces puede ser que también ese sea uno de los mecanismos. En todo caso, el ácido bórico tiene algo muy interesante, que es que él es un ácido y vean que tiene tres átomos de hidrógeno, ¿verdad? Uno, aquí el otro y aquí el otro, ¿no? Tiene tres átomos de hidrógeno
Ahí ustedes pueden ver el dibujo de la molécula. Pero ninguno de ellos es un protón, es un ácido que cuando reacciona con el agua para formar hidrógeno, no es soltando uno de esos protones. Sí forma hidrógeno, ¿ok? Pero, ¿cómo forma el hidrógeno? Bueno, lo que hace es que reacciona con una molécula de agua y se queda el hidróxido. ¿Ok? Entonces hace esto. Forma el ion. Creo que se llama ortoborato. ¿Ok? Y el ion hidrógeno. Quedan ambos ahí. Este queda disuelto. Pero entonces, ¿qué es lo que hace él? Le roba a una de estas dos moléculas de agua, le roba su OH-, y así se convierte en el ion ortoborato. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le llamaríamos a este ácido? ¿Es un ácido de tipo qué? Prótico. Prótico es cuando él suelta uno de los hidrógenos. En este caso no suelta uno, entonces ¿cómo se llamaría? Aprótico. Exactamente, aprótico. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos maneras en que pueden funcionar las sustancias ácidas. La constante de acidez, en este caso, estaría, la expresión sería igual, otra vez, los productos, ¿verdad? Entonces sería el hidrógeno multiplicado por la concentración del ortoborato y dividido entre la concentración del ácido bórico. ¿Ok? Es una sustancia molecular, forma moléculas que son triangulares planas y, y uno pues lo puede derretir y lo puede incluso evaporar, ¿verdad? Se puede calentar lo suficiente para que se llegue a evaporar. Ahora, aquí tenemos la pKa de este ácido, que es 9,24. ¿Cuál sería el valor de la constante de acidez de la Ka? Alguien que me haga este cálculo que hicimos aquí arriba, pero al revés. Es decir, es 10 a la menos 9,24. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? Debe dar como... Entonces a mí me dio 5.75 por 10 a la menos 10. Ok, muchas gracias. ¿Alguien que me confirme? Confirmo, profe. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, la idea es que nosotros podamos convertir rápidamente de la pKa a la Ka y viceversa. Es algo muy sencillo, pero es bueno pues saber cómo es que se hace, porque vamos a necesitar estar haciendo eso. Bien, aquí tenemos otro ácido, que es el ion aluminio más 3, y este es otro todavía, que es el ion hierro más 3. Vamos a hacer con el ion aluminio. Con el ion aluminio podemos ver muy rápidamente qué tipo de ácido tiene que ser. Porque no puede ser, como no tiene ningún átomo de hidrógeno pegado, entonces, ¿qué tipo de ácido tiene que ser si es ácido? ¿Un ácido de qué tipo?
Aprótico. Exactamente. Es un ácido aprótico. ¿Por qué? Porque de ahí no tiene ningún protón que pueda soltar. Entonces es aprótico. ¿Ok? Muy bien. Y entonces es muy sencillo. Ya sabemos que en este caso vamos a tener que, voy a poner en medio mejor. Vamos a tener que poner 2 moléculas de agua y el aluminio entonces va a quedar con, vamos a ponerlo así, AlOH. Si este hidróxido tiene una carga -1 y el aluminio tenía carga +3, ¿con qué carga queda esto? +3 menos 1. 2. +2, ¿ok? Muy bien. ¿Ok? Y va a quedar un ion hidrógeno. ¿Ok? ¿Cuál sería la constante de equilibrio de este? Bueno, aquí está el valor, 1,1 por 10 a la -5. La expresión de la constante de equilibrio sería, ¿qué va aquí arriba? A este le vamos a llamar ion aluminato o hidroxialuminio, pero pongámosle aluminato, ¿ok? Entonces, ese es el que va ahí metido, porque es uno de los productos, ¿verdad? ¿Ok? Y acá, como siempre, va el ion hidrógeno. Y aquí abajo, ¿qué iría? El ion de aluminio. Exactamente, el ion de aluminio +3, ¿ok? Muy bien. Vean que siempre se nos queda solo el ácido. ¿Por qué? Porque reacciona con moléculas de agua que dijimos tienen una concentración constante, ¿ok? Voy a hacer una pequeña pausa para que ustedes puedan estirar las piernas y yo también. Vamos a volver como en a las 4:10, ¿ok? Podemos seguimos un poquito y ya paramos. ¿Okay? Bueno, con permiso.